Vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por permitirnos venir el día de hoy, Señor, a este lugar. Venir, Padre Santo, a dedicarte tiempo, a dedicar tiempo al estudio de la palabra, a dedicar tiempo a tener más comunión los unos con los otros en tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por la oportunidad que nos das de ver a los hermanos, la oportunidad que nos das de ver al pastor Samuel, Padre Santo. Gracias por permitirnos venir a adorarte, a honrarte y a exaltarte, Señor Dios Todopoderoso. Padre, ahora que vamos a estudiar la palabra, te pedimos, Señor, que seas tú obrando, que tu Santo Espíritu, Padre, sea sobre nosotros y en nosotros para enseñarnos tu palabra, para que esta palabra llegue a nuestro corazón, para que esta palabra nos dé aliento de vida, para que esta palabra nos llene espiritualmente, Padre Santo, para estar más firmes en tus caminos, para estar más listos y preparados para ti, para estar ataviados para el día glorioso en que el Señor Jesucristo vendrá por nosotros, por tu iglesia, a llevarnos a ese reino celestial que tienes para nosotros, amado Padre. Quedamos en tus manos y dejamos nuestras vidas en tus manos, dejamos nuestras preocupaciones, Padre Santo, los problemas, situaciones, enfermedades, dificultades que estamos pasando, Padre, dejamos todo en tus manos, Padre amado, para que primero que todo se haga tu santa y perfecta voluntad en cada uno de nosotros y venga tu ayuda, tu provisión, tu sanidad, tu aliento, tu ánimo, Padre, a nuestros corazones, que venga esa paz que sobrepasa todo entendimiento a nuestras vidas, amado Señor. Y que podamos, Padre, estar concentrados en tu palabra, estar atentos en tu palabra, podernos olvidar, Padre Santo, por este tiempo de todas esas cosas, Señor, que tal vez nos quieren robar la paz, que tal vez nos quieren distraer, Padre Santo, incluso hasta las bendiciones que tienes para nosotros a veces nos quieren distraer, Señor, de tu palabra, pero dejamos todo en tus manos, Señor, y te pedimos que nos ayudes por medio de tu Santo Espíritu para estar atentos a tu palabra, para estar concentrados en lo que quieres hablarnos en esta mañana. Este tiempo lo dejamos en tus manos, Padre Santo, para gloria de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos al libro de los Efesios, por favor. Efesios capítulo 1, vamos a leer en esta mañana el versículo 1 al 14. Acá. Capítulo 1, versículo 1 al 14. Efesios. Pongan ahí el separador porque vamos a estar pasando a otras partes de la palabra. Igual volveremos ahí. Amén. Efesios 1, capítulo 1, versículo 1 al 14. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según
su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como que las que están en la tierra. En el Altísimo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén, amén. Entonces vamos a iniciar el estudio de este libro. Quería iniciar con esta parte un poco amplia, pero es necesaria leerla toda para tener el contexto. Y esto, digamos que para iniciar, recuerden que ya hemos hecho diferentes estudios sobre las cartas del apóstol Pablo y que empiezan de esa misma manera, él anunciándose aquí como apóstol de Jesucristo. Y por voluntad de Dios, no voluntad humana, no voluntad de él mismo. Recuerden que la voluntad de él era que perseguir a la iglesia, la voluntad de él era perseguir a la iglesia, arrestarlos, incluso asesinarlos en ese entonces. Pero el amor y la misericordia de Dios es tan grande que escogió a ese hombre asesino, a ese hombre perseguidor de la iglesia, lo escogió para un futuro glorioso, lo escogió para una obra y un ministerio glorioso, que hasta el día de hoy ha sido tan útil este hombre que escogió Dios, que es alrededor de casi 2000 años de esos acontecimientos, y aún es útil para el evangelio, aún es útil para la iglesia. Amén. Entonces, él escribía esta carta a la iglesia de donde dice ahí el apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios a los santos. Amén. Amén. Ahora sirve esta carta a la iglesia. Amén. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, ¿sí? Que están en la ciudad de Éfeso, y que inicia deseándoles en sus vidas, que sus vidas sean llenas de gracia y paz. Y asimismo es el deseo, y debe ser el deseo de cada uno de nosotros por cada uno de los demás, que estemos en una vida llena de gracia y paz. Amén. Y dice que esa gracia no proviene de este mundo, ni las cosas de este mundo, sino que proviene de ¿quién? De nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Ahora en este texto hay una serie de bendiciones que empiezan a partir del versículo 3 en adelante, que dice el título Bendiciones espirituales en Cristo, ¿cierto? ¿Y a quién no le gustan las bendiciones? Ahí sí, amén, ahí sí todo, gloria a Dios. Y es decir, digamos que Pablo aquí proclama a través de la oración, porque esto está como en forma de oración, empieza: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, o sea, con el sentido de una oración, ¿sí? De adorar y darle la gloria a Dios, y que fuéramos instruidos para eso, para adorar y darle la gloria a Dios. Y en esta oración Pablo describe una serie de bendiciones para los creyentes, amén. Ahora sí digan amén, para los creyentes, amén. Pero son bendiciones eternas, que son importantes para cada uno de nosotros, claro. Para los creyentes, para los que entendemos, para los que... estas son bendiciones que recibimos por la gracia del Señor Jesucristo, como consecuencia de haber aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Tenemos ahora que estas bendiciones en nuestras vidas, amén. Entonces
Estas bendiciones de Dios nos las regala en el momento en que aceptamos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y este mensaje les va a gustar, porque van a escuchar de bendiciones, ¿no? Ahí sí, todos amén, amén, ¿no? Porque son cosas hermosas, son cosas bonitas que tiene el Señor para cada uno de nosotros, ¿sí? Y estas bendiciones son beneficios para los creyentes, amén, para cada uno de nosotros. Ahora dice que la carta estaba dirigida a Éfeso, ¿cierto? O sea, es decir, a la iglesia que estaba reunida en Éfeso. Y esa iglesia, ese Éfeso es una ciudad. Es una ciudad, o era una ciudad que estaba ubicada en Asia Menor, es decir, por decirlo así, hacia el norte de Israel. En los viajes misioneros de Pablo, él cogió esta oportunidad hacia el norte y llegó hasta Asia Menor y llegó a esta ciudad que hoy se conoce como Turquía. Esa región se conoce hoy en día como Turquía. Digamos que esta misma iglesia es de la que se habla en Apocalipsis 2, la que había perdido su primer amor. Tremendo, porque había sido una iglesia donde el mismo apóstol Pablo había estado pastoreando por alrededor de 3 años, que una iglesia que pues no la había fundado él directamente, sino que había sido fundada por... aquí está Priscila y Aquila, ¿cierto? Que son nombrados también en sus cartas por el apóstol Pablo. Y era una ciudad muy famosa, era una ciudad muy fuerte en política, en ambiente religioso, en ambiente comercial y en ambiente intelectual, ¿sí? Una ciudad poderosa y rica, pero también una ciudad muy idólatra. Ese ambiente religioso en su momento no era por el Señor. Al principio era por los templos paganos que habían ahí hacia la diosa Artemisa, también conocida como la diosa Diana de los Éfesos, o de los Efesios, ¿sí? Y incluso eso le trajo problemas al apóstol Pablo. En Hechos 19 está narrado ahí que hubo un alboroto, no pequeño, dicen, porque el apóstol Pablo les estaba diciendo que debían dejar de usar y de adquirir todas esas, digamos que, ídolos que se comercializaban en ese lugar, alusivos a ese templo de Diana. Dice que había un señor llamado Demetrio, que era platero y que se dedicaba a hacer esas estatuas. Y claro, eso era dañar, digámoslo así, dañaba el comercio de las ganancias que ellos tenían, o que todos esos artesanos tenían, al realizar todos estos artificios, todas estas estatuas alusivos a esa diosa Diana, porque mucha gente iba ya a conocer el templo y mucha gente quería llevarse el recuerdito, ¿no? Como hoy en día se hace, ¿no? Hoy en día uno va a esos lugares digamos, con un ámbito religioso, Monserrate, Guadalupe, para no ir tan lejos, y allá venden llaveros, imágenes, como artesanías en forma de la iglesia de Monserrate, que el Señor caído en una serie de idolatría, ¿cierto? Entonces esto mismo estaba pasando allá, y fue necesario que el Señor usara al apóstol Pablo para instruir a la iglesia y para limpiar, digamos, que esos aspectos de la iglesia. Entonces esta carta la escribe el apóstol Pablo, ¿desde dónde? A ver, desde la cárcel, muy bien. Así como escribió Filipenses, Colosenses y Filemón, que estamos estudiando los miércoles. Todas esas cartas las escribió el apóstol Pablo desde la cárcel en Roma, cuando él había sido prisionero, o estaba siendo prisionero en Roma. Ahora, volviendo a nuestra palabra en Efesios capítulo 1, verso 3, y dice, ahí donde estábamos mismo, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Y entonces
son esas verdaderas bendiciones espirituales las que quiere el Señor para nosotros, amén. Hoy en día cuando se habla de bendiciones, lastimosamente lo primero que viene a nuestra mente es del signo peso, ¿no? Platica, ¿cierto? Casa, carro, beca, como dicen coloquialmente. Pero esas no son las verdaderas bendiciones que Dios quiere para un creyente. Esas no son. Porque las verdaderas bendiciones que habla el apóstol Pablo son espirituales. Dice aquí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, es decir, que ya somos bendecidos, que nos bendijo ya con toda bendición material. Sí. Bendición espiritual. Ya quisiera que estuviera leyendo y que fuera literal material, ¿no? Eso sí. Sino espiritual, ¿en dónde? En los lugares celestiales en Cristo Jesús, en nuestro destino eterno. Amén. ¿Qué quiere decir eso de los lugares celestiales? Es nuestro destino eterno, el reino de los cielos, fuera de este mundo, fuera de esta atmósfera. Es decir, en un lugar extraterrestre. Porque extraterrestre es fuera de esta tierra, ¿no? Y es allá para donde nos va a llevar el Señor. Amén, amén. Es allá donde el Señor quiere que estemos, fuera de esta tierra. Nuestra vida en esta tierra es pasajera. En un momento, en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor nos va a llamar a su presencia. Y nos va a llamar a hacer juicio, ¿no? ¿Y cuál será nuestro destino? Es lo que debemos preguntarnos cada día. Esos lugares celestiales donde vamos a recibir todas esas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. O el infierno donde van los que no tienen a Cristo en el corazón. Por eso es que debemos de estar a cuentas con el Señor cada día y cada momento de nuestras vidas. Todo el tiempo debemos de estar a cuentas con el Señor. Pedirle perdón por nuestros pecados, reconocer nuestros pecados y abandonar nuestros pecados. Entonces, dice ahí que es donde el Señor ya nos dio, donde ya nos bendijo, donde nosotros somos los benditos de Jehová. Somos ahora los bendecidos del Rey. Amén. Y dice que Dios ya nos bendijo desde la eternidad y por la eternidad. Esa es una verdad fundamental que debemos guardar en nuestro corazón. Amén. Y entonces aquí, hablando un poco en el Antiguo Testamento, hay unas bendiciones terrenales para el pueblo de Israel, ¿cierto? Leamos ahí un momentico en Deuteronomio 28. Deuteronomio capítulo 28, verso del 1 al 8. Estos versículos también le van a gustar. Amén. Amén. Oído, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito en el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artacena de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello
en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Amén. Entonces, bendiciones terrenales, materiales, visibles, pero son temporales. Y a la luz de la palabra, tienen unas obligaciones previas, por decirlo así. Hay unos requisitos. Y dice que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Amén. Dice, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarás si oyeres la voz de ¿quién? De Jehová tu Dios, del Señor Dios Todopoderoso. Y eran bendiciones descritas de aquí para Israel, que de una u otra manera son bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Pero estas bendiciones, ¿qué son? Terrenales, materiales, visibles, pero pasajeras, temporales. Ahora las bendiciones en Cristo, ¿cuáles son? Las que acabamos de leer en Efesios, que son celestiales, espirituales, invisibles, pero eternas. Amén. Esas son las bendiciones que debemos atesorar en nuestro corazón. Aunque no tengamos un peso, que estemos con nuestra cuenta vacía, con ni un billete en el bolsillo, somos benditos de Jehová. Somos benditos del Señor. Ahí sí, pero sin plata, pero tú, tranquilo, dice en la pastora, ¿sí? No se me infarte, no se me vaya a desmayar. Porque, ¿qué dice en Mateo 6? Vamos a Mateo 6. Donde vemos palabras del mismo Señor Jesucristo. Mateo 6, versículo 25 al 34. Amén. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Y entonces vemos, dice que el Señor sabe que tenemos necesidad de cosas materiales de esta tierra, ¿verdad? Pero eso son añadiduras de esta vida. O sea, mientras el Señor nos tenga en esta tierra, dice que si ponemos nuestra mirada en los lugares celestiales en Cristo Jesús, nos va a dar bendiciones, porque sí, podemos tener bendiciones terrenales, podemos tener bendiciones visibles, podemos tener casa, carro y beca, como dicen, pero no debe ser nuestro foco. Nuestra mirada no debe estar puesta en esas cosas. Y el Señor nos llama al contentamiento, a estar contentos con lo que tenemos. Leamos 1 Timoteo 6, versículos 6 al 10. Correcto. 1 Timoteo 6, del 6 al 10.
Primera de Timoteo 6, versículos 6 al 10. Amén. Casi. Dice así. Oído, dice, pero en gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? Contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron ¿de qué? De la fe y fueron traspasados por muchos dolores. ¿Qué dice el Señor? Que teniendo sustento y abrigo aprendamos a estar contentos. Otra vez, teniendo ¿qué? Sustento y abrigo, aprendamos a estar contentos. No, así no dice, hermano. Y volviendo y sabiendo algo más, ahí en Mateo, nuevamente en Mateo 6, teniendo presente que el Señor sabe que tenemos necesidad de estas cosas, ¿cierto? Y que Él nos las da por añadidura, pero en el versículo 19 al 21, de Mateo 6, 19 al 21, ¿qué dice el Señor? Dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Mateo 6, 19 al 21. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde ponemos nuestro tesoro. ¿Y qué dice en el versículo 33? Mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Entonces, si ponemos más bien nuestra mirada en el reino de Dios y su justicia, Él nos dará las añadiduras de las que tengamos necesidad. Pero si la ponemos en las riquezas, dice que nuestro corazón está en las cosas de este mundo, estaría en las cosas de este mundo, y eso trae lo que veíamos ahorita, trae perdición para nuestra vida. Entonces, tenemos que hacernos tesoros en el reino de los cielos, donde allí no va a haber nada que se destruya esas bendiciones, porque esas bendiciones permanecen ¿para qué? Para siempre. Que las cosas materiales y terrenales son temporales. Y no nos vamos a llevar nada. Leíamos ahorita que a este mundo vinimos sin nada. Y asimismo nos vamos a ir sin nada. Porque por más posesiones que tengamos, casa, carro y beca, eso no, por más que lo puedan echar en el ataúd, nada se va a llevar. ¿Qué pasó con los faraones egipcios? Ellos hacían monumentos gigantes, hacían las pirámides, y en medio de las pirámides y en todos esos templos estaba su ¿cómo se llama? Su sarcófago, su ataúd, y alrededor todos sus tesoros. ¿Y qué pasa años después? Pues los saquearon, entraron y se robaron todos esos tesoros, y él probablemente en el infierno allá sin nada, ¿no? O sea, probablemente murió, sus huesos estaban ahí, sus momias estaban ahí, pero sus riquezas se habían quedado en esta tierra, y esas riquezas fueron robadas y saqueadas por otras personas. Entonces, todo lo que el hombre acumula, aquí se queda. No podemos llevarnos. No sé si han visto como que esos videos, esos de, digámoslo así, cosas de videos en internet o algo, que
que llega el hombre al cielo y con sus maletas y eso, no, allá no va a llevar ni maleta ni oro, allá el oro es con lo que se tapiza el piso, ¿sí? Con lo que se pavimenta en las calles, es el oro. Las puertas son de perlas preciosas. Entonces, ¿qué vamos a estar acumulando e intentando llevar esas cosas si allá no entran? Eso, para tenerlo por basura, dice la palabra. Y puede que el Señor permita que tengamos casa, carro, moto, finca, viajes, hasta aviones, si el Señor lo permite. Pero todo eso se va a quedar y todo eso es pasajero y todo eso se daña. Por más bonito que tengamos un carro nuevo, con el paso del tiempo, va a ser un carro viejo en algún momento. Va a ser un carro que se va a dañar. Por más bonita que tengamos la ropa, muy fina y muy de todo, al pasar del tiempo, se deteriora, se desgasta, se daña. Hasta se delíe, se vuelve un trapo viejo y de nada nos va a servir. Entonces puede que el Señor permita esas cosas, pero nuestra mirada no puede estar en esas cosas. Primera de Timoteo capítulo 6, nuevamente. En el versículo 7 dice, vuelvo y lo repito, dice, porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podemos sacar. Porque nada es nuestro. Muchas veces decimos, ay, no es mi carro, mi casa, mi moto, mis cosas, mi celular, pero nada de eso es nuestro. Todo es prestado. ¿Y quién nos lo presta? El Señor. El Señor permite que tengamos esas cosas, pero no nada es nuestro. Nosotros no somos dueños de nada, solamente somos ¿qué? Administradores de las bendiciones que el Señor permite para nuestras vidas. Por eso no debemos hacernos tesoros en esta tierra, es decir, puede que tengamos cosas, pero nuestra mirada debe estar en el reino de los cielos. No atesorar nuestros bienes, como les decía, son pasajeros. Un día tenemos dinero y al otro día podemos estar sin nada, pero debemos aprender a vivir conforme sea nuestra situación. Como dice el apóstol Pablo, aprender a vivir en abundancia y también aprender a vivir en escasez, para que nada de esto turbe nuestro corazón, para que nada de esto dañe nuestro corazón. Porque donde está nuestro tesoro, está también nuestro corazón. Amén. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 18. Segunda de Corintios capítulo 4, 18. Amén. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. De las bendiciones reales del cristiano son las espirituales que son eternas. Amén. Volvamos ahí a Efesios 1:4. Amén. Dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. ¿Qué dice ahí que nos escogió cuándo? Antes de la fundación del mundo. Entonces esa es la primera bendición espiritual que tenemos los cristianos, los creyentes. Digan amén. 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 Que somos escogidos antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió, no fue accidente, no fue casualidad, no fue que yo quise venir a la iglesia y empecé a congregarme y ya, fue porque yo vine, no, es porque el Señor ya nos había escogido, porque el Señor ya nos había visto, porque el Señor ya nos conocía desde antes, amén.
No llegamos solos, no llegamos a los caminos del Señor porque lo quisimos, sino eso no es una casualidad. Nadie nos obligó, sino que el Señor organizó todas las cosas para que estemos este día acá. Amén. Juan 15, San Juan 15, 16. San Juan 15, versículo 16. Amén. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Esto no se fijen solo en el último pedazo, ¿no? Porque entonces que quieren bendiciones espirituales, entonces para que todo lo que pidiéramos al Padre Él nos lo dé. Eso no habla de cosas materiales, de cosas terrenales, ¿no? Y el versículo lo que vamos es que no es que nosotros hayamos elegido al Señor Jesucristo. No es que nosotros digamos, yo sigo al Señor Jesucristo, yo me entrego. No, porque Él nos eligió a nosotros. Porque Él ya nos había echado el ojo. Desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Él nos conocía. Amén. Qué maravilloso. También Pablo lo enseñó en 2 de Timoteo, capítulo 1, 9. Segunda de Timoteo 1, 9. Perdón. 1:9. Sí. Amén. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Entonces nótese ahí que nos salvó y llamó con llamamiento santo y no conforme a nuestras obras, porque las obras del ser humano son malas. Dice que no ha sido hallado ni un solo justo en toda esta tierra y a lo largo de la humanidad, ¿no? O sea, ¿cuántos años existe la humanidad? Alrededor de unos 8.000 años, digámoslo así. Según el calendario hebreo y eso, digamos que alrededor de 6.000 años. Aunque se han hallado cosas, pero bueno, alrededor de 6.000 años. Y en todo ese tiempo no ha habido ni una sola persona que sea justa. Ni una sola persona con mérito de ganarse la salvación por sus obras. Todo ha sido por gracia, por amor y misericordia de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces Él nos escogió primero. Él decidió amarnos por gracia, por misericordia, por su elección y por su propósito que tiene para cada uno de nosotros. Amén. Volviendo a Efesios capítulo 1, versos 5 al 6. Amén. Jodido, dice que nos escogió él antes de la fundación del mundo, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su nombre, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces dice que fuimos predestinados, dice, para ser hijos de Dios, para ser adoptados hijos suyos. Entonces Dios planeó todo, no es casualidad, la adopción es una realidad gloriosa, porque el pueblo escogido por Dios era el pueblo de Israel, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice la palabra que a los suyos vino. Él vino por los judíos. Pero los judíos
lo rechazaron, dice que los suyos lo rechazaron. Y ahí donde se abrió, y lógicamente no era casualidad, ya estaba planeado por el Señor, ya estaba en el propósito del Señor. ¿Para qué? Para que esa salvación tan grande y misericordiosa, ese reino de los cielos que el Señor tiene para nosotros, de esas calles de oro, mar de cristal, fueran también para nosotros, también para los que ahora somos adoptados como hijos suyos. Amén. Leamos Romanos capítulo 8, verso 15. Romanos 8:15. Amén. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habiendo recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Es decir, que somos adoptados por el Señor. Primera de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amén. Entonces, la predestinación es una declaración de amor paternal. Fue una declaración de Dios. Dios no solo nos escogió, sino que determinó de antemano a adoptarnos como ¿qué? Como hijos suyos. Amén. Y predestinar es que Dios estableció un destino eterno para su pueblo. Se dice predestinó, previamente, destino de nuestro destino. ¿Y cuál será nuestro destino? El reino de los cielos, los lugares celestiales. Amén. Entonces, no solo nos perdona, sino que también nos hace parte de su reino, parte de su familia, parte del sacerdocio, parte de la nación, parte de su pueblo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, somos nosotros. Amén. Amén. No solo nos perdona, sino que nos hace parte de su reino y de su familia. Efesios capítulo 1, verso 7. Amén. Dice, en quien tenemos, o sea, en Cristo, en el amado, en Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Entonces, primera bendición, que nos escogió antes de la fundación del mundo. Segunda bendición, que nos predestinó para ser hijos suyos. Y tercera bendición, que fuimos redimidos y perdonados por la sangre de Cristo. Amén. Aquí Pablo llega al corazón del evangelio, ¿cierto? A la redención. Redimir significa rescatar pagando un precio. Esa palabra de redimir es como el rescate pagado con un precio. Entonces nosotros estábamos esclavizados por el pecado, condenados al infierno, sin perdón de nada, sin poder ser liberados, pero Cristo, dice que Cristo derramó su sangre por precio de rescate. Con su obra redentora en la cruz, el Señor Jesucristo nos rescató. El Señor Jesucristo nos redimió. Él pagó el precio por nosotros, para que ya no tengamos que ir al infierno para pagar por nuestros pecados, sino que ahora vamos al reino de los cielos para disfrutar de sus bendiciones.
La segunda bendición es que fuimos predestinados para ser hijos de Dios. Y la tercera, que fuimos redimidos y perdonados por la sangre de Cristo. Primera de Juan 1:7, por favor. Primera de Juan 1:7. Amén. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Eso fue lo que hizo la sangre de Jesús. Nos limpió de todo pecado. Y en Primera de Pedro, unas hojitas hacia atrás. Primera de Pedro 1:18 y 19. Amén. Dice, y sabiendo, Primera de Pedro 1:18 y 19. Dice, y sabiendo que fuisteis rescatados, ¿de qué? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces fuimos que rescatados por el Señor, no con oro ni plata, que al fin del tiempo se deteriora, que pierde su valor, que no es lo mismo, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Volviendo a Efesios, capítulo 1, verso 8 al 10. Efesios 1 del 8 al 10. Amén. Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo y de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Entonces, nuestra cuarta bendición es que recibimos sabiduría e inteligencia para conocer los misterios de Dios. Amén. Recibimos sabiduría e inteligencia para conocer los misterios de Dios. Entonces, Dios nos reveló el misterio, un misterio tremendo, que el mundo no entiende. El mundo no puede entender y nunca entenderá. ¿Quién es el mundo? Las personas que están en el mundo que no tienen a Cristo en el corazón, que no reconocen al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Ellos nos llaman locos. Ellos no pueden entender. Porque decimos nosotros que vamos a vivir eternamente. Dice que ya no vamos a morir, sino que vamos a vivir eternamente en los lugares celestiales, es decir, fuera de este mundo, en la atmósfera, en un lugar extraterrestre, ¿sí? Un lugar fuera de esta tierra. Entonces, cuando decimos eso, el mundo no lo entiende. Las personas dicen, ¿qué es esa locura? Pues sí, esa es la verdad. Los que creemos en el Señor Jesucristo somos los únicos que tenemos entrada en el reino de los cielos. Y como lo veíamos ahorita, no por nuestras obras, no por lo que somos, no por lo que hacemos, sino por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Amén. Entonces el mundo no entiende, pero el creyente recibe esa luz cuando cree en el Señor Jesucristo para poder entender eso tan incomprendible, para poder entender que tenemos una morada en el reino de los cielos, un lugar donde el mismo Señor Jesucristo dijo que Él quería que estuviéramos, un lugar donde dijo que Él mismo se iba a preparar un lugar especial para cada uno de nosotros. Amén.
Leamos Primera de Corintios, por favor, capítulo 2, versos 9 y 10. Primera de Corintios 2, versículos 9 y 10. Amén. Dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Amén. Dice que Dios nos la reveló por el Espíritu. Amén. Dice que Él las preparó ¿para qué? Para los que le amamos. Amén. Gloria a Dios. Y esa es la sabiduría. Dice ahí que cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que el Señor nos ha revelado. Amén. Y ahí en 1 Corintios, pero el capítulo 1, verso 30, dice, más, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención. Amén. Entonces Cristo es nuestra sabiduría. Por Él viene esa sabiduría para nosotros poder comprender, entender y creer en el reino de los cielos. Porque debemos creerlo, hermanos. Porque el que no cree en esas promesas, el que no cree en esos lugares celestiales, pues su destino, el infierno. Pero los que creemos, el reino de los cielos. Amén. Volviendo nuevamente a Efesios capítulo 1, verso 11 y 12. Amén. Dice, en él asimismo tuvimos herencia. A eso sí les gusta, ¿no? La herencia. Tenemos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Entonces, la quinta bendición, fuimos predestinados para tener una herencia eterna. Amén. La herencia celestial, no la terrenal, porque esa es la que muchas veces deseamos, ¿no? Como, como mi abuelo que él compraba terrenos y compraba propiedades y que quería tener sus lotes en el campo y esas cosas, pero cuando él partió, nada de eso se llevó. Y muchas veces, gloria a Dios, porque pues no pasó en ese caso en mi familia, que se volvió un problema, no. Pues bueno, algunos pusieron problema, pero igual de una u otra manera no fue tan grave como en otras familias, ¿sí? Porque en otras familias parte el dueño, parte el que deja la herencia y los herederos se pelean. Los herederos todos quieren todo, todos quieren lo mejor. Y es ahí donde empiezan los conflictos y las dificultades. Y es ahí donde no debemos nosotros ahora caer en esas cosas. Porque nuestra herencia no es de este mundo. Nuestra herencia no es de esta tierra. Nuestra herencia es ¿qué? Celestial, en el reino de los cielos. Pedro describe esta herencia en Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, 3 y 4. Aquí Pedro describe esa herencia celestial. Amén. Primera de Pedro 1, 3 y 4.
Amén. Oído, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros, para todos nosotros. Amén, gloria a Dios. Entonces, si vemos, eso es real, es una herencia incorruptible. Allá no se, esa herencia eterna no se deshace, no pasa, digamos que el sol y el agua dañan hasta los carros del metal que es tan duro, el sol y el agua producen el óxido y el óxido se lo corroe y lo destruye todo, pero en el reino de los cielos no pasa eso. Allá sí es incorruptible, incontaminada, con nada se puede contaminar. Uno aquí contamina un vaso de agua con cualquier cosa, ya se contamina, déjelo afuera y ya amanece con una capa de mugre encima. Se contamina, pero allá en el reino de los cielos nada se contamina. Dice, es inmarcesible, permanece para siempre. Amén. Esa es nuestra herencia. Esa es la herencia que debemos anhelar. No la de los abuelos, ¿no? Ni la de los papás, ¿no? Pero Pablo dice que somos herederos con Cristo. En Romanos 8, por favor, Romanos 8, versículo 17. Ocho, 17. Amén. Dice, si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Ojo, y aquí habla del padecimiento. Mientras estemos en este mundo, podemos pasar por tribulaciones, podemos pasar por enfermedades, podemos pasar por dificultades. Dice que en este mundo tendremos aflicciones, pero también dice que debemos confiar en Dios, porque Él ha vencido el mundo. Confiar en Cristo, que por su sangre, dice que su sangre derramada, con eso ya nos compró, ya nos redimió, ya nos sanó. Que por sus llagas fuimos, ¿qué? Sanados. Amén. Efesios capítulo 1, verso 13 al 14. Amén. Efesios 1, 13, 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Oído, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Entonces, la sexta bendición es que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Amén. Dice que el Espíritu Santo es el sello, es la garantía. Dice que son las arras de nuestra herencia. Las arras que es cuando hace uno un negocio, normalmente da el anticipo o da las arras también llamadas en eso. Incluso en el matrimonio le piden a uno que lleve las arras, que normalmente a veces son unas monedas de oro o que simulan ahí unas alhajas, que son las arras de lo que va a hacer el hombre por la mujer, digamos que comprometiéndose a darle esa bendición, a darle esa protección, ese cuidado, ¿cierto? Entonces ahora el Señor también hizo lo mismo, dio las arras, dio el anticipo. Cuando uno va a comprar una casa también da el anticipo, da la cuota inicial. Esas son las arras. Y el Señor ya nos dio la cuota inicial de nuestra entrada en el reino de los cielos, de nuestra entrada en esa casa preciosa que el Señor tiene para nosotros. Y eso es el Espíritu Santo. Amén. En 2 Corintios capítulo 1, por favor.
21 al 22. Segunda de Corintios 1, 21 al 22. Segunda de Corintios 1, 21 al 22. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Ese es el sello del Espíritu. Y le leo Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, el sello es la seguridad eterna que tenemos de entrar en el reino de los cielos. Leamos de Efesios 4:30, que es fácil ahí de ubicarlo, Efesios 4:30. Y no contristéis del Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, ¿para qué? Para el día de nuestra redención, para el día en que entremos en el reino de los cielos, para el día en que vayamos a aquel lugar que el Señor tiene para nosotros. Amén. Y Primera de Corintios 6:19. Amén. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Amén. Entonces, cuando aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, viene el sello a entrar en nuestras vidas. Nos sella el Señor, pone el sello en nosotros, en nuestro corazón. O sea, es decir, que viene el Espíritu Santo a morar en nosotros y nos hace su templo. Nos hace el lugar donde el Señor habita, donde dice que habita corporalmente en el creyente por medio del Espíritu Santo, que es el sello. Amén. Ahora el Señor habita en nuestro corazón por medio de su Santo Espíritu que habita en nosotros. Amén. Entonces, esto nos debe alegrar, hermanos. Esto nos debe alegrar y tener ese sello, esa conciencia de que somos el templo del Espíritu Santo. ¿Y esto para qué? También nos anima para no atentar contra nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. No atentar con los vicios, no atentar con el pecado, no atentar con nada que perjudique nuestro cuerpo, porque es el templo del Señor. Amén. Y otra cosa que les va a gustar, las bendiciones terrenales que Dios nos da por añadidura son temporales y se van a quedar en esta tierra, ¿no? O sea, ¿y por qué lo digo? Porque puede que el Señor permita en nuestras vidas bendiciones. Puede que permita casa, carro, finca, lo que el Señor tenga para nosotros, pero esas bendiciones se van a quedar. Por eso nuestro corazón no debe estar en esas bendiciones. Pero las bendiciones reales del creyente son espirituales y son eternas. Amén. Y son, nuevamente, son que somos escogidos, que somos adoptados, que somos redimidos, que hemos sido iluminados con esa sabiduría del Señor, que somos herederos y que somos sellados por su Santo Espíritu. Amén. Para entrar en el reino de los cielos. Son bendiciones que no se deben al banco, ¿cierto? Muchas veces el Señor permite bendiciones en nuestras vidas, pero las debemos al banco, ¿sí? Pero esas bendiciones no se deben al banco, no dependen del banco, no dependen del gobierno, no dependen de la inflación, no dependen del mundo, no dependen de la economía, no dependen de la bolsa de valores si sube o baja, sino que son riquezas eternas en Cristo Jesús. Amén. Para finalizar, leamos Colosenses capítulo 3, por favor. Colosenses 3 del 1 al 2. Colosenses 3.
Versículos 1 y 2, amén. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Amén. ¿Dónde debe estar nuestra mirada? ¿En el carro? ¿O en el carro del vecino? ¿O en la casa del vecino? ¿O en la casa que tenemos? ¿O en la casa más lujosa? ¿O en el avión? ¿O en el yate? ¿O en la moto? ¿O en la camioneta? ¿O en lo que sea? No, en el celular, porque ahora hasta es un tesoro el celular con ese precio. Pero no debe estar nuestra mirada en esas cosas. No debe estar nuestra mirada en la camioneta de Juan. No debe estar nuestra mirada en las posesiones de esta tierra, sino en el reino de los cielos. Porque ahorita puede venir la grúa y se lleva la camioneta de Juan. Puede venir cualquier cosa que pasa en Córdoba. Llegó la inundación, inundó los carros, inundó todas las cosas. Puede que lleguen esas cosas y son pruebas también en nuestra vida. Si nuestra mirada está en esas cosas materiales, apague y vámonos, porque nos desilusionamos, guardamos rencor en el corazón, porque es que yo no tengo esto, yo no tengo aquello, y yo anhelo tener, y yo anhelo hacer, y yo anhelo comprar, y mirar, y que la casa, y que el carro, y que la beca, y que no sé qué. Pero si nuestra mirada está puesta en los lugares celestiales, nuestro corazón está en el Señor, está blindado, está protegido por el Señor, porque nuestra mirada está en las cosas del reino de los cielos, en nuestro destino eterno, donde tenemos esa herencia que no se va a acabar ni terminar, ni va a llegar la grúa, ni va a llegar la inundación, ni va a llegar nada que destruya esa tierra, que destruya esos cielos. Amén. Gloria a Dios, amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo. Gracias por habernos predestinado para ser adoptados hijos tuyos, Señor. Gracias por habernos sellados con el Espíritu Santo. Gracias por hacernos parte de la familia celestial, del reino celestial, de esos lugares celestiales. Gracias por darnos de esa herencia, Señor, que tenemos en el reino de los cielos, esos lugares celestiales preciosos que tienes para nosotros, Padre Santo. Gracias por tanto amor y misericordia. Gracias por esa gracia que nos has dado, que has derramado en nuestras vidas. Gracias porque ya no es por nuestras obras, ni es por nuestro buen comportamiento, ni es por nada, sino es por fe que tenemos de entrada en el reino de los cielos. Ahora, Padre, ayúdanos a vivir con eso en mente, a poner nuestra mirada en esos lugares celestiales, Dios Todopoderoso, a poner nuestra mirada en ti, Padre Santo, para aprender a vivir correctamente mientras nos tienes en esta tierra, para vivir como te agrada a ti, Señor, cada día de nuestras vidas, que nos permitas estar en esta tierra. Ayúdenos, Señor, Dios Todopoderoso, que las bendiciones que nos das o las bendiciones tal vez que anhelamos, Señor, no sean un obstáculo para vivir de una manera que te agrade, para no poner nuestra mirada en esas cosas materiales que tal vez tenemos o que deseamos, Señor, Dios Todopoderoso, o esas bendiciones que podrán llegar a nuestras vidas, que nuestro corazón esté en esos lugares celestiales, que nuestro corazón no esté en las cosas de este mundo, sino que cada día podamos desprendernos más de esas cosas, tenerlas por basura, como dice la palabra, porque tenemos algo mejor, algo celestial, algo eterno en esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Padre Santo, ponemos nuestras vidas en tus manos, Padre, y que se haga siempre tu santa y perfecta voluntad, que se haga tu voluntad en nuestra economía, en nuestras bendiciones, en nuestro estado físico, en nuestro estado de salud, en todo lo que tienes para nosotros, Padre, en esta tierra y en el reino de los cielos, amado Padre, que toda nuestra vida esté en ti, esté refugiada en ti, guardada en tu presencia y con tu amor y tu misericordia obrando a favor de nosotros, Padre Santo. Ayúdenos a vivir correctamente, a vivir de la manera que te agrade a ti. Dejamos todo en tus manos, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios, amén.